Hablemos de educación financiera. Es el programa que ya ha comenzado en esta mañana por la gracia del Señor, donde tenemos el privilegio de poder juntos seguir aprendiendo de instrucciones que nos da el Señor a través de su palabra y utiliza un medio que es el hombre, instrumentos humanos. Saludamos en esta mañana a nuestro invitado al programa de educación financiera, Carlos Hoyos. Muy buen día, mi hermano. ¿Cómo amanece? Bienvenido. Un gusto tenerle aquí nuevamente. Ya pasa el tiempo, el trabajo, las actividades y seguimos adelante por la gracia de Dios. Así es, nos acercamos al fin de este año también ya. Los días van. Pues se van. Acordándose. Así es. Bueno, lo importante es que siempre basta el día y su afán, nos dice nuestro Dios, ¿no? Hay que vivir día a día. No hay otro privilegio que tenemos, no hay otra oportunidad, porque el día viene, las actividades, el trabajo, los quehaceres, uno se da cuenta de que incluso a veces falta el tiempo. Así es. Falta, uno empieza a ver que las horas, los minutos se van muy rápido. Rápido, así es. Tanto así que el mes de octubre ya está terminando. Ya está terminando, se fue muy rápido. El tiempo es así. Así que hablemos justamente de lo que el Señor tiene para nosotros, porque este programa es dedicado a la administración. Así es. Querido hermano Carlos. Sí, como nosotros hemos venido hablando ya en varias oportunidades, el sentido de la administración en nuestra iglesia tiene una amplitud grande de aspectos en la vida del cristiano. En el mundo, la administración solamente prima y se basa en la multiplicación de recursos financieros. Claro. O sea, si aumentan los recursos, hay una buena administración. Pero en el sentido espiritual, es otro análisis, ¿no? No necesariamente quiere decir que el crecimiento financiero significa que la vida espiritual está bien. Por supuesto. No necesariamente. Claro, Dios bendice, pero no necesariamente es una evidencia legítima de que hay un corazón verdadero en esa persona. Justamente haciendo un paréntesis aquí en esta primera parte que ya estamos comenzando nosotros a tocar en esta mañana, justamente hablando de la administración, vemos que hay ganancias cuantiosas en lo que es el trabajo que se desarrolla en una empresa, en un rubro determinado. Y nosotros que estamos en este camino de seguir a Jesús, de andar con Jesús, decimos, pero ¿por qué ellos progresan tanto? Y ellos tienen tanta economía y ellos son tan pudientes monetariamente. ¿Y qué está pasando conmigo? Exacto. No llego a tener dinero. Y una oportunidad teníamos una conversación con una persona y llegábamos a una conclusión maravillosa, y es que si Dios es Dios, claro, es sabio, no va a darte algo que te desvíe. Exacto. Que te desvíe. Entonces, justamente hoy día vamos a tocar este punto con la ayuda del Señor. Aprovechémoslo al máximo y juntos tengamos la oportunidad de poder espaciarnos en esta parte donde el Señor nos habla a través de su maravillosa palabra. Aprovechémoslo de la mejor manera, mi hermano. Bienvenido y cuéntenos de qué se trata hoy día, ese alcance que tiene el Señor para nosotros. Bueno, el día de hoy, como hemos venido ya estudiando sobre la prosperidad, sobre el consumismo, sobre la prueba de la fidelidad a nuestro Dios, el día de hoy estaba observando en un párrafo del Espíritu de Profecía y pensaba en el tema. Hay un párrafo que habla sobre la tiranía de la deuda. ¿Cómo es que la deuda es calificada por el Espíritu de Profecía como un tirano? Okay. ¿Cuál es el trato de un tirano para las personas? No tiene misericordia. No tiene misericordia. Es déspota. No hay compasión. Lo trata como a un esclavo, a la persona que está debajo. Entonces, fíjese cómo es que el dinero, Fabián, sin tener vida, pero nos trata a nosotros como un tirano. Nos controla. Entonces, esto es siempre en las circunstancias de la deuda. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, y en el verso 7 y 8, fíjense en lo que nos aconseja. Pagad, pues, a todos
lo que debéis. O sea, empieza diciendo, si debes algo, págalo. No seas deudor. No seas deudor. Al que tributa. O sea, si debemos al ente estatal, hay que pagar. El impuesto hay que pagar. Nuevamente dice, al que impuesto. Al que temor. Al que honra. Y nuevamente recalca en el verso 8, no debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Wow. Fíjese qué interesante los consejos de nuestro Dios, porque el apóstol Pablo como que sí hizo una lectura hacia nuestros días, porque en los tiempos del apóstol, en los tiempos bíblicos, no existían los bancos como los hay hoy. Claro. Habían bancos, Una entidad. habían formas rudimentarias de préstamos, pero no habían organismos tan organizados como los tenemos hoy. Hoy a cada paso donde uno sale a comprar, encuentra un banco. Y también asesores. Asesores por todos lados que te ofrecen, a cada paso que te ofrecen un dinero, ¿no? Crédito, claro. Préstamos. Entonces, y el apóstol Pablo, como decía, no creo que se adelantó en el tiempo hasta nuestros días. Las personas en el mundo tienen el objetivo de que si prestan dinero es con la única finalidad de obtener ganancias. Por supuesto. Esto es que cuando un banco, una entidad, nos ofrece un préstamo, no es porque el banco va a perder. No. Es porque el banco va a ganar. Van por delante algo que se llaman los intereses. Los intereses. Entonces, el banco no va a perder. Entonces, uno a veces, y eso lo vamos a estudiar el día de hoy, tiene el pensamiento de que uno ha ganado, porque ha ingresado, tengo más dinero. Pero en realidad uno ha perdido. Y se está sometiendo no solamente a una entidad, sino a la deuda. Y como vamos a ver también el día de hoy, nos estamos sometiendo al príncipe de las tinieblas. Claro, me convierto en un esclavo. Un esclavo. Entonces, sabemos, hermanos, o Fabián, que aquí estamos en este estudio, de que a veces es necesario también pedir préstamo, ¿no? O pedir prestado. Es necesario, porque hay circunstancias que son ajenas a nuestras manos, como por ejemplo un accidente. Claro, ya. Eso es algo fortuito, en la que uno a veces puede que no nos encontró preparados y uno pide prestado. No es algo que se premedita. Exacto. No, entonces, sí, es algo fortuito. Entonces, debido a que es fortuito, uno se ve en la necesidad de, para preservar la vida, tiene que prestar dinero. Pero las excepciones no son la regla. Claro. No son la regla. Entonces, ¿es posible pedir préstamos? Sí, pero con sabiduría. Pero con sabiduría hacerlo? Y de acuerdo a las circunstancias. Mire escuchemos lo que dice Primeros Escritos, la página 267. Gastar dinero que no tenemos es la puerta de entrada del pueblo de Dios para hacer que la codicia y el amor de los tesoros terrenales sean los rasgos sobresalientes de su carácter. Cuando estos rasgos los dominan, la salvación y la gracia pierden importancia. Wow. O sea, priorizamos. Prioridad. Priorizamos la parte monetaria. Exacto. Y desviamos nuestra vida de las cosas de Dios, santas. De Dios. Entonces, si Dios hubiera visto de que prestar dinero lograba la felicidad del hombre o aventajaba para que los cristianos obtengamos una mejor vida espiritual o un crecimiento espiritual, nos hubiese aconsejado presten dinero. Claro. Presten dinero. Pero la Biblia no nos aconseja prestar dinero. Nos dice, más bien inicia diciéndonos, si debes, paga. Pagas tus deudas. Entonces, gastar dinero que no tenemos, o sea, pedir prestado, es la puerta de entrada para que la codicia y el amor a los tesoros terrenales sean rasgos de nuestro carácter. Cuando yo pido prestado, por ejemplo, para comprarme un traje, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer desde el día después de que pedí prestado? Trabajar para pagar duro, ese préstamo. Trabajar para pagar ese préstamo. Pero mis ojos, ¿a qué se van a centrar?
En dinero. En el dinero. ¿Por qué? Porque nuestra mente escapó de las cosas espirituales, escapó de Dios y ahora se centró solamente en la ganancia de dinero. Porque ya ahorita tiene que cumplir con una responsabilidad que es pagar la deuda Exacto. que ha adquirido. O sea, de todas maneras es una responsabilidad. Y como tal, como dices, ¿no? Hace que nuestra mente se desenfoque de las cosas de Dios, pierda de vista las cosas de arriba y ahora solamente se centre en mirar lo momentáneo, lo gratificante, lo superficial. Entonces, Dios no nos aconseja prestar. Dios no nos aconseja prestar. Dios es sabio, no puede errar aquí. Sí. Mire, la cultura en la que nosotros nos encontramos es una cultura de insatisfacción. Y esa es la necesidad que aprovecha Satanás. Gente insatisfecha, no contenta con lo que Dios le da, es lo que Satanás aprovecha. Dice, mire, y nos hace a nosotros, como hemos visto en otros estudios, cómo es que aprovecha los ojos, ¿no?, de las personas. Y dice, mire, este traje, no imaginemos, o esta cosa que... Esta computadora, esta cosa, mire, usted no lo tiene. Y las empresas aprovechan ese espacio, ¿no? Dicen, mire, pero le estamos dando un crédito. El marketing. Le estamos dando un crédito, le ofrecemos, ¿no? Pero lo que no sabemos es de que detrás de esa supuesta ventaja, gratificación momentánea, está una vida de esclavitud a largo plazo. Una vida de esclavitud a largo plazo. Estudiaba una ilustración que me pareció bastante curiosa. En un palacio, un rey tenía un siervo, un esclavo, que era muy feliz. Y el rey no podía entender, decía, ¿cómo puede ser de que uno de mis empleados, sin tener un puesto de honor, sin tener un cargo de honor, sin tener dinero, puede ser feliz? Y yo, que lo tengo todo, yo no puedo ser feliz. Entonces llamó a uno de sus sabios y le dijo, mire, necesito que este hombre, que es el más feliz de mi palacio, sea tan infeliz como yo. Wow. Sea tan infeliz como yo. El sabio miró la vida del esclavo, del siervo, y le dice, muy fácil, le dice, lo que pasa es de que su esclavo no está en el círculo 99. Y le dice el rey, ¿y qué es el círculo 99? Mire lo que vamos a hacer. Mandaron que se coloque en la puerta del esclavo un saco con monedas de oro. Un saco con monedas de oro. Tocaron la puerta, desaparecieron. El esclavo abrió la puerta de su casa. ¡Oh, sorpresa! Había un dinero gratis, porque no había nadie. Alguien se lo mandó. Entonces, el esclavo empieza a contar las monedas de oro. Y se da con la sorpresa de que solamente habían 99 monedas. El esclavo pensó, pero ahí debe haber un error. Porque deberían haber sido, ¿cuántas monedas? 100 monedas, correcto. No 99. 100 monedas. ¿Qué es lo que empezó a hacer el esclavo desde ese día? Empezó a trabajar por la moneda de oro. Y se convirtió en el hombre más infeliz. Más infeliz. Lo tenía todo en la pobreza. Pero ahora que tenía mucho, 99, él no pensó en las 99 que ya tenía. Él pensó en la que le faltaba, Ese es Satanás. Aprovecha este espacio en el que nosotros no pensamos en lo que ya tenemos, sino en lo que no tenemos. Sino en lo que no tenemos. ¿Y cómo lo podemos tener? ¿Y cómo lo podemos tener? Y Satanás, como digo hoy, aprovecha la gratificación momentánea. Porque cuando usted va a comprar, imaginando con una tarjeta de crédito, usted vive con un dinero que no es suyo. Porque el crédito no es de uno. No es tuyo. Te pueden dar una línea de crédito tan amplia, pero no es tuyo. Tiene que uno devolverlo. Claro. Y con intereses. Y con intereses. Entonces, cuando uno hace la compra, como que en ese momento sentimos, o las personas sienten, o sentimos, como que una paz
pero es solamente gratificación instantánea, porque luego vienen las deudas. Claro. Y eso nos hace ser más infelices que en el momento que se hizo la compra. Claro. Entonces, a eso nos lleva Satanás, aprovechando una vida de insatisfacción dentro de la iglesia. Entonces, no es pensar de que soy infeliz por ser pobre, porque Dios nos ha mandado a vivir contento con lo que vivir contento con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Ahora, vivir contento con lo que tenemos no es tampoco una vida de ocio, ¿no? Una vida que solamente se contenta con lo que hay. Es una vida de trabajo, es una vida de esfuerzo, de propósitos. La superación es importante. La superación es importante, pero de acuerdo a la superación hay que contentarse con lo que uno va avanzando. Correcto. No preocuparse por el día de mañana, por el futuro, por lo que vendrá, no. Entonces, hasta aquí estamos viendo en un panorama grande que hay una situación en el mundo que se presta para que las personas vivan solamente buscando dinero. Claro, están sometidas al dinero. Y entonces, en esas circunstancias, las personas poco van a tener pensamientos para dedicarlos a Dios. A su crecimiento espiritual. A su crecimiento espiritual. Entonces, y lo mismo no pasa con la iglesia. Claro que sí. Persona que pide deudas es una persona sometida al enemigo. En los días del profeta Eliseo, ellos, junto a la escuela de los profetas, salieron al campo. Y de pronto dice que a uno de sus alumnos, o a uno de los estudiantes de la escuela de los profetas, se le cayó el hacha. El hacha se le cayó al río. Todavía un lugar donde ya era imposible, con la tecnología de ese entonces no podían sacarlo, se perdió. Pero algo interesante lo que dice el estudiante. Ay, Señor mío, dice, el hacha era prestada, ni siquiera era mía. Ni siquiera era mía. No era parte de mí. ¿Qué significa prestado o préstamo, ¿no? O que algo es prestado? Es usar con permiso algo que le pertenece a otro. Esto es, la deuda no es ilegal. La deuda no es inmoral. Claro. O sea, dentro de los límites de la vida, es algo que no es malo. Esto es, que no es inmoral. Claro. Que no es inmoral. Pero aquí está el asunto de que a qué nos conlleva, cuáles son las consecuencias de pedir prestado. Primero, que no es tuyo. Y si algo pasa, tú corres con la responsabilidad porque tú lo has adquirido y lo pediste prestado. Tienes que responder por ello. Así es. Entonces, hay un riesgo financiero que asumen las personas que piden prestado. Esto es que si yo el día de hoy voy a un banco y pido prestado dinero, pero no sé qué pasará el día de mañana. O si yo presto un artefacto, algo a otra persona, no sé qué puede pasar el día de mañana. O en el mismo día que lo presté. Entonces, debido a que las circunstancias son cambiantes, uno debe evitarse las sorpresas, ¿no? Y mejor es no pedir prestado. Ahora el futuro... Eso da paz. Nos da paz, sí. Da paz. Estamos como el siervo que tenía el rey. Sí. Andaba tranquilo mientras no tuvo las 99 monedas. Deuda. Así es. Tuvo las 99 monedas y empezó... Se preocupó por la que faltaba. Mire qué es lo que nos dice Salmos capítulo 37, verso 21. Vamos a... hacer uso de la palabra de Dios. Sí, hacer uso de la palabra de nuestro Dios. Mira, mis amigos, la Biblia es el libro de los libros y la sabiduría está aquí. 37.1. 21. ¿21? Sí. A ver, Fabián, ayuda. 37.21. Sí. Leamos juntos la escritura maravillosa. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Interesante. O sea que tras de que pide prestado, se adueña de las cosas que no le pertenecen. Que no le pertenecen. Claro, como dijimos, ¿no? Es legal, pero dice que el impío aquí tiene una no cualidad,
sino una característica negativa. Sí, Toma la prestado, deficiencia. toma prestado, pero dice que no devuelve. no devuelve. No paga, aquí dice no paga. No paga. Eso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 5, verso 5, dice, mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. Entonces, si uno hace un compromiso, tiene que pagar. Si uno hace un compromiso con una persona, con una entidad, tienes que pagar. Claro, ahora bueno, hoy en día ya no se valora tanto, no se tiene en esa estima lo que es un pacto de palabra. Hoy, si no está firmado, si no está sellado, si no está en una notaría, si no está con un registro legal, exacto, es baladí. Sí. Es superfluo, así que es como si nunca lo conversamos. Así es. De palabras, muéstrame dónde firmé para que pueda yo responder por ella. Es triste la situación. Pero bíblicamente no explica eso. No, claro. Entonces, sí, como cristianos, por circunstancias adversas, alguien nos prestó dinero, Salmos 37, 21, paga, devuelve. Y Eclesiastés 5:5 dice, si prometiste, cúmplelo. Porque ¿para qué te metiste en algo que no vas a cumplir? ¿Para qué usaste una facultad que no vas a poder hacer frente? Usar dinero prestado a veces nos permite que nosotros llevemos un estilo de vida que no podemos permitirnos. Correcto. Y esto es una situación que se vive en la iglesia. Algo que nosotros no podemos, nos sometemos a la deuda. Un artefacto que no necesitamos, pero el marketing, la publicidad nos llenó los ojos de que usted lo necesita, lo compra, pero para tenerlo guardado. No hace uso. Y lo peor es que se generó una deuda. Entonces, se generó una preocupación. Entonces, mira lo que dice aquí, algo que había subrayado. La tentación de pedir prestado y gastar es el latido de una cultura de consumo que afecta tanto a ricos como a pobres. Cuando nos vemos tentados, debemos buscar la provisión de Dios, porque los préstamos pueden ser una maldición. Aquí llegamos a un punto interesante y es, sí. No, es que mi amigo lo compró, porque yo no, pues claro. Yo tengo que tenerlo también. Si él lo tiene, porque yo no lo voy a tener. Así es. El detalle es que la situación para cada uno es diferente. Entonces, Satanás nos tienta, ¿no? Correcto. Porque existe en la cultura en la que nos encontramos un deseo compulsivo de comprar, de adquirir cosas que yo no necesito. Porque se ha fijado a nuestros amigos que nos observan de que cuando usted va de compras o va a un supermercado de los grandes que ofrecen mucha publicidad, usted sin haber entrado, sus ojos le hacen experimentar una sensación de que necesito comprar. O sea, ¿para qué viene si no compro? Exacto. O a veces uno puede estar de paso, ¿no? Solamente entró de casualidad a hacer alguna diligencia. Algo que sí verdaderamente necesitaba. Y usted, o a veces pasa eso, ¿no? De que uno va a comprar algo que sí necesita, pero termina comprando algo que no fue a comprar. Sale aparte de su presupuesto, exacto. sale aparte de su programa, sí. Te lleva tiempo todavía, exacto. Y finalmente usted termina adquiriendo productos que nunca fue a comprar. Eso es la cultura que nos ofrece hoy. Ahora, el consumismo. Eso y detrás del consumismo, del que hemos hablado en otras sesiones, está la tiranía, como vemos el día de hoy, de la tiranía de la deuda. Todo un esclavo. Exacto. Entonces, endeudarse, pedirle prestado, ¿conlleva peligros espirituales? ¿Hasta aquí? Claro que Totalmente. Totalmente. Y algo interesante y es que las deudas son una decisión diaria. Sí. O sea, tú eliges si quieres endeudarte o no. Es tu decisión. Exacto. Entonces, estamos aquí en esta oportunidad, mis amigos, reflexionando ya nosotros acá. Porque estamos hablando de una realidad que de repente puede haber llegado ya a nuestro hogar. Exactamente. Puede haber llegado a nuestro hogar. Y como tal, nosotros hablamos de cosas materiales, de situaciones reales. ¿Pero por qué? Porque tiene un contexto espiritual.
Ahí lo espiritual está allí. Están asociados ambas, están asociados. Esto es, una persona que vive endeudada no puede ser un buen cristiano. No puede. Y no es feliz. Y no es feliz. No puede ser un buen cristiano y no puede, y en consecuencia no es feliz. Y su familia siempre va a haber conflicto en el hogar. Entonces, ¿por qué es que hablamos de un problema material? No porque hagamos un proselitismo en contra de los bancos o en contra de los que prestan. Claro que no. Para nada. No es que nosotros toquemos estos temas por esto, sino porque esto conlleva un peligro espiritual. Y entonces Dios se preocupa por nosotros. Por eso que nos deja consejos, ¿no? Amén. Nos deja consejos en la palabra de Dios para que usted diga, esto no es del hombre, es un consejo, es un consejo de Dios que tiene para nosotros. Otra experiencia, miren. En Génesis 25:34. Vamos a leer. Todo es bíblico, así que si usted tiene Biblia en Génesis, casa, tendrá un manantial de enseñanzas, una fuente de riqueza para la instrucción. Entonces dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Cómo aporta este texto para lo que estamos viendo el día de hoy? Esaú venía cansado. Un día de campo, ¿no? Parece que no hubo casa. No hubo casa porque aparentemente no había comido, ¿no? Exacto. Venía cansado y dice que cuando ya estaba por entrar a su hogar o a la casa de sus padres, dice que el olfato lo llevó, ¿no? Dice, ¿dónde está el hambre? El hambre, el cansancio hizo que fuera tras la gratificación del momento. Sí, negoció. Entonces fue, ¿y qué es lo que había hecho su hermano? A propósito, le había preparado una comida que le encantaba, es posible, a Esaú. Lo tentó y Esaú cayó. Dice, menospreciando así la primogenitura. Un principio espiritual. No solamente lo material, la primogenitura, sino lo espiritual. Porque estaba rechazando ser el sacerdote de la familia. Estaba rechazando ser parte de la genealogía de Jesús. Ahora, Jesús, tantos miles de años después, ¿qué es lo que hizo en el desierto? Cuando Satanás lo probó con el alimento, mire lo que dice en Mateo 4:4. Ahí está la respuesta. Vamos a leer Mateo 4:4. Un texto muy lindo y que de memoria lo hemos aprendido. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, dice el Señor. Así es. Cuando Satanás aprovechó la oportunidad para que estos dos hermanos entraran en conflicto, aprovechó la oportunidad para que el uno fuera la tentación del otro. Y ese cayó. Satanás aprovechó todo de las circunstancias. Claro, es que él no deja una oportunidad sin hacer uso de ella. Eso. Los tentó a ambos cayeron. Pero el que especialmente perdió fue Esaú. Fue Esaú porque perdió la primogenitura. Ahora Jesús vino con una naturaleza humana. Esto es que no vino con una ventaja sobre nosotros. Claro, no, para nada. Y sintió cansancio, agotamiento físico, sed del desierto. El calor abrasador del desierto es algo que no sé si ha pasado, Fabián, pero a veces que nos ha tocado por los paros, en fin, caminar en medio del desierto, el calor te abruma tanto que a veces la mente comienza a ceder, a gratificar rápido la sed o el hambre. Sí. Entonces, Jesús, imagínense, 40 días sin probar un bocado de pan, sin gustar de agua, con las inclemencias del tiempo del desierto, pero cuando hubo pasado los 40 días, Satanás dijo, este es el momento, lo voy a probar. Y va a caer en lo mismo que cayó Adán y Eva, lo mismo que cayó Esaú y lo mismo que va a caer él. Pero cuando vino con la primera tentación, no solo de pan, le dijo Jesús,
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no solamente lo tentó una, lo tentó 3 veces. De las que están escritas, ¿no? Claro, claro. De las que están escritas. Y todo fue con cosas con las que el hombre ha caído. Sí. Entonces, aquí el punto es, Fabián, ¿cómo es que nosotros somos presa fácil de Satanás? Porque el enemigo nos coloca solamente el aroma de algo interesante en el camino, una comidita que por ahí está gustosa, pero no tenemos dinero. No tenemos dinero porque no es una necesidad prioritaria en esos locales. Pero uno paga, gasta. Y ahora, cuando Jesús viene, Jesús hace un alto y nos da una lección y un ejemplo, ¿no? Y nos dice, mire, yo pude vencer. Usted también puede vencer. Y más sobre todo porque Cristo había pasado 40 días, 40 noches, y aparte de eso, hay una expresión lindísima que dice que él estaba demacrado y macilento por aquel ayuno largo. Tan largo. O sea, 40 días, bueno, nosotros de pronto pasamos el almuerzo, salimos sin desayunar y en el camino nos encontramos con algo. Es rápido, cedemos. Somos presa facilito ahí. Así es. No nos ha sobrevenido, dice la palabra de Dios, una prueba que no sea humana. Exacto. Ni una prueba que Cristo no haya vencido. Todo lo que usted experimenta, pasa, Cristo ya lo experimentó y venció. Entonces, cuando salimos y Satanás le tienta, entonces piensa en esto, piensa en estos pensamientos de la palabra de Dios. Piensa en nuestro Señor Jesús, como ya le dejó el ejemplo. Lo mejor que nos puede ofrecer el mundo, Fabián, es experimentar el aquí y el ahora. Solamente el momento, vivir el momento. ¿Por qué nos ofrece el aquí y el momento? Porque no nos puede ofrecer nada más allá. No hay esa potestad. No tiene el dinero la capacidad de ofrecernos el más allá o el mañana. Algo que recordamos siempre es lo que puede comprar el dinero, pero lo que no puede comprar. Claro. Por ejemplo, ¿puede el dinero comprar las mejores medicinas, los mejores hospitales? Pero la salud no puede comprar. No, para nada. Puede comprar el colchón más hermoso, ¿no? el de más precio, pero sueño. No puede comprar el sueño. No está en sus posibilidades. Puede comprar la casa más lujosa, la mansión más grande, con los tantos detalles que pueda tener, pero no puede comprar un hogar. Entonces, como menciono, Satanás ha aprovechado porque nuestro mundo solamente nos ofrece el aquí y el ahora, nada más. La gratificación del momento. Vean al rey David. Salió un momento a su terrado, observó una mujer, Satanás lo tentó y cayó. La gratificación del momento, instantánea. Satanás lo tienta, pero ahora tiene que pagar las consecuencias de sus actos. Eva, por un segundo se separó de su esposo, miró la fruta prohibida y vio, dice que era un árbol, era una fruta codiciable, agradable a la vista, codiciable para comer. Satanás lo tentó a través de los ojos y cayó. Y Eva cayó junto a su esposo. Tantas cosas a través de los cuales Satanás aprovecha los sentidos del hombre, aprovecha la insatisfacción personal, y Satanás lo tienta en el momento que usted menos lo espera y lo hace caer. Entonces, el deseo de gratificación instantánea es sintomático de una mente descontrolada. Esto es que cuando yo busco solo gratificar el momento, significa de que mi mente no tiene el control ni sujeción de Dios. No hay nada que me esté controlando. O sea, soy una persona intemperante. No solamente es la temperancia en las cosas de alimenticias, claro, sino en todos los aspectos de la vida. Tener la capacidad para decir no. Para decir no. Y eso está escrito. Nuestra respuesta debe decir sí, sí o no, no. No, exacto. Y ahí justamente el Evangelio según Mateo 6:34 nos muestra de que el diario es
La vida es diaria. O sea, Así es. vivimos un día a la vez. Por eso dice, bástate mi gracia. Cada día trae su propio afán. Su propio afán, Tranquilo, no te exacto. preocupes por mañana, porque no sabemos si vamos a llegar. Así es. Bueno, Entonces, vivimos hoy día, amigos, en una cultura de la gratificación instantánea, así momentánea. es, del momento. Pero, ¿qué es lo nuestro? La gratificación a largo plazo. ¿Puedo yo experimentar el día de hoy hambre? ¿Puedo el día de hoy vivir con las carencias que las circunstancias se me dan? Pero yo sé que viviendo cristianamente, la gratificación no está aquí. Pero cuando yo miro a largo plazo, miro las mansiones celestiales. Entonces, A futuro. pero eso no nos enseña la cultura de hoy. No nos enseña la gratificación a largo plazo. La gratificación a largo plazo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa capacidad temperante para decidir en las cosas de la vida, es una habilidad que nos ayuda a manejar situación y la presión. A veces hasta por presión social, ¿qué es lo que hacemos? Recibimos, aceptamos, sí, compramos. Porque cuando usted va a una tienda, tiene a un agente de ventas que está ahí, detrás de usted. Y hasta por presión, a veces nosotros... Sí, o como para aceptamos. no quedar avergonzado o Exacto. mal. Si vas con más personas todavía. Exacto. Entonces, la presión social hace de que uno se aventure en este terreno de la gratificación. Y lo peor de la gratificación, Fabián, es que nos genera, del tema del que estamos hablando del día de hoy, la gratificación instantánea nos genera deudas, y las deudas no son a largo plazo, porque el día de mañana usted ya tiene que trabajar para pagar sus deudas. ¿Qué consejo nos da nuestro Señor Jesús? Mateo 6:33, un verso muy conocido, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es. Entonces nos enseña que nuestra búsqueda prioritaria, primera, debe ser la búsqueda del reino de Dios Dios. y su justicia. Y exacto. Mire lo que dice Proverbios 21:20. Vamos a leer este pasaje. Abramos la palabra de Dios para que seamos instruidos por la misma. Así es. Proverbios 21:20. Qué lindo. Todo es bíblico, así que usted no tiene pierde aquí. 21:20. A ver, Fabián, ayúdanos. Proverbios 21:20, ¿verdad? Sí. Dice así, quiero leer contigo en esta mañana. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo esparce. Muy bien. Entonces, ¿el necio qué es lo que hace? Todo lo esparce. Todo lo gasta, todo Así lo es. despilfarra. Entonces Dios nos invita a vivir dentro de nuestras posibilidades. No nos invita a una vida que nosotros no tenemos, que Dios no ha provisto. No. Una vida dentro de las limitaciones que nosotros tenemos. Podemos tener mucho gusto por obtener más cosas, pero lamentablemente no podemos. El apóstol Pablo dijo algo muy bonito. Porque para mí, dijo, el vivir es Cristo. ¿No? Es Cristo. Es Y el Cristo. morir Y el morir es ganancia. ganancia. Entonces, para el apóstol, la vida solamente tenía sentido si la presencia de Cristo estaba a su lado. Exacto. Entonces, para él vivir no era tener una casa lujosa, no era tener algún artefacto electrodoméstico, tener dinero, no. La vida tenía sentido para el apóstol Porque Cristo estaba en su corazón. Entonces, esa debería ser nuestra motivación también. Para mí, el vivir debe tener sentido, no para pagar deudas, no para vivir asfixiado por el dinero, no. Solamente con la presencia de Cristo en nuestro corazón. ¿Cuál es la solución para este tema? Porque no solamente vinimos a hablar del problema, sino también de la solución. Vamos a ver cuál es el antídoto, el remedio. El antídoto contra este problema. Vamos a leer el libro de Proverbios. Seguimos en el libro de Proverbios. Salomón, sí, un hombre sabio, ¿eh? Y fue el hombre más rico todavía de la tierra, porque aparte de que pidió sabiduría, también el Señor lo dotó con beneficios económicos. Sí, Proverbios 14 y el verso 15. 14, 15. Usted puede
registrar allí. Así es. Si no tuvo tiempo para escuchar, para centrarse a leer la Biblia con nosotros, ve el programa grabado o lo anota y después lo lee una vez más. A ver, Fabián, ayúdanos con la lectura. El simple lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Ah, Interesante, ¿eh? El prudente, ¿qué es lo que hace? Mira bien dónde. Es un hombre que discierne. Es precavido, ¿no? Claro. Es precavido porque mira en dónde está, mira en dónde está pisando, mira hacia dónde se dirige. Mira hacia dónde se dirige. ¿Cuál es la solución para el problema tan grande en el que nos encontramos muchos sometidos? El presupuesto. El presupuesto organizado es el remedio y el antídoto contra este problema. Porque mensualmente, ¿qué es lo que hacemos? Pagar. O sea, esa es la vida que no se organiza, ¿no? Solamente se centra en pagar. Y en los últimos de los casos, ¿qué es lo que hace? Al último se acuerda de Dios, ¿no? Por supuesto. ¿Cuánto tenía que dar a Dios? Uy, pero ya gastamos, ya no hay. Ya no está. Entonces, tengo que darle menos. O incluso a veces decimos, no, mejor este mes vamos a... No, ya le daremos el otro. Y el otro mes puede pasar lo mismo. Y pasa lo mismo. Entonces, eso es lo peor. Pero ¿qué es lo que nos lleva el presupuesto? Que normalmente nosotros al inicio de un mes tenemos que pensar en cuánto dinero tengo, cuánto voy a recibir. Y uno tiene que, en base al presupuesto, en base al ingreso que voy a tener, tiene que empezar a especificar cuáles son mis gastos del mes. Los gastos prioritarios, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, primero lo de Dios, ¿no? Primero es Dios. Las primicias y el diezmo. Eso de inmediato, no deberíamos demorar en devolver a Dios lo primero, darle a Dios el primer lugar. Claro. Eso ya no es de nosotros. Sí, porque Él es el primero, el último y el mejor. Ahora quedan los gastos para la supervivencia de usted o de la familia, ¿no? Con la que usted vive. Claro. La alimentación, la vestimenta, la educación. Y pago de servicios. Servicios del hogar. Tiene que hacer usted un orden de los gastos en orden de importancia. En orden de importancia. La vestimenta no es más importante que la alimentación. Por supuesto. O sea, no es más importante comprarse un terno que darle de comer a mi familia. Claro. Primero es la alimentación. Primero es un principio básico para la administración del hogar. Primero mencionamos es Dios. Por supuesto. Pero luego, dentro de los gastos que nosotros tenemos del hogar, es las actividades en orden prioritario. Esto nos va a ayudar ¿para qué? Para que nosotros, de manera mecánica y sistemática, hagamos matemáticamente una suma. Una suma fácil, ya. ¿No? Decir, si es que a mí me ingresa 1.000 soles. Ok. Pero mis gastos son 900. ¿Cuánto es la diferencia que yo tengo? Son 100 soles. 100 soles. Esos 100 soles es la capacidad que yo tengo para ahorrar. Esto lo debo yo guardar para futuras eventualidades, claro, o emergencias. O el ahorro para la familia. Para la familia. Entonces, esos 100 soles, como digo, es la capacidad para ahorrar. Pero hay que tener en cuenta, Fabián, de que no es para gratificar y decir, mire, ¿cuánto me sobra para gastarlo? Claro. No hacemos la planificación con ese fin. Pero ahora, el otro caso, o el segundo caso, ¿qué es lo que pasa si es que a mí me ingresa 1.000 y cuando yo sumo mis gastos son 1.100? Me excedí. Me sobregiré Me sobregiré. Gasto. Entonces, ¿qué quiere decir? De que en ese mes ya no ahorro, sino claro, que más bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Perdiendo. Claro, estoy generando una deuda. Estoy generando deudas. Un gasto más. ¿Y de dónde está saliendo esos 100 soles que son mensuales? Es posible que una tarjeta, es posible que alguna persona me los esté prestando y estoy endeudándome con las personas. O una salida y compras innecesarias. Y compras innecesarias. Entonces,
Todo eso, uno sentado, como dijo nuestro Señor Jesús, ¿no? Aquel que construye algo, una torre, dijo, primero se sienta, planifica, suma los gastos y enfrenta el mes. Claro. Pero si es que yo al inicio del mes veo de que voy a tener esa diferencia y voy a perder 100, entonces lamentablemente tengo que decir, hay algún gasto que nos está excediendo. Que nos estamos excediendo. No. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a ese gasto? Disminuirlo. Claro, y ver si es prioritario y eso. Si se necesita o no. Así es. Entonces, qué interesante que nuestro Dios nos dice, antes de gastar, siéntese. Siéntese, planifique. Planificar no es sinónimo, Fabián, de esclavitud. No. Es un sinónimo de que estamos dejando en las manos de Dios lo que Él nos va a dar. Por supuesto. Estamos administrando bien los recursos de Dios. Ahorrar es una clave muy importante de lo que acabamos de hablar. Porque hay una diferencia entre despilfarrar, porque cuando vemos la diferencia, ¿qué es lo que hacemos? Gastamos en cosas a veces que no necesitamos. Claro, porque usted dice, wow, este mes me sobró, cantidad de dinero tengo aquí para irme a hacer algunas cositas por allí que no son productivas. Más bien ese ingreso extra que tienes, a ver cómo le damos utilidades también. Así es. Sería lo adecuado. Lo adecuado. Entonces, Dios nos ha prestado. Esa es una palabra que leyendo también interesante. Dios, ¿qué ha hecho con nosotros con lo que tenemos? Dios nos los ha prestado. Nos ha otorgado el permiso de usarlo. El permiso de usarlo, pero es prestado, ¿no? No es mío. O sea, el hecho de que yo soy el administrador no significa que es mío. Claro. Sino que los recursos que yo tengo son de Dios. Los administro. Los administro, son de Dios. Pero, si bien es cierto de que yo los administro, pero Dios me va a pedir que algún día cuentas. A ver, Dios me va a pedir Fabián, cuentas. ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¿Cómo administraste? ¿Cómo administraste lo que yo te di? ¿Qué pasó con esos 100 soles anuales que había en la diferencia, que ¿no? habían allí? Entonces, yo creo que estamos llegando ya a la parte final de nuestro estudio en esta mañana. Vamos a hacer en este momento mención, si hay alguna pregunta, alguna inquietud que usted tenga, puede dejarla allí en el chat en vivo que tenemos y con mucho gusto vamos a analizarlo aquí en esta mañana, sí. Porque ya al cierre de cada programa tenemos un espacio donde usted puede preguntar. Allí está el número también en pantalla, 913-40-64-65, si usted quiere ya de forma interna, con mucho gusto lo vamos a recibir, y si no, en el chat de vivo estaremos al tanto de la consulta respectiva. Vamos adelante. Así es. Entonces después yo creo que haciendo ya conclusión y haciendo una recapitulación de lo que hemos estudiado el día de hoy, ¿qué tenemos que decirle a la deuda? Como dicen los niños, ¿no? Dile no. Dile no. A la deuda dile. A la deuda dile no. No, y me quedó bastante marcado el texto de Romanos. Yo sé que muchos lo han leído en algunas oportunidades. Dice aquí, no debáis. Así empieza. Así, clarito. De frente, o sea, claro. no te da opción a ver, no, ¿por qué, Señor? No, aquí el directo es el no. 13:8 del libro de Romanos, y también el verso 7 empieza diciendo, paga, no seas deudor. Así es. Vamos a leer ya de los últimos pasajes de Deuteronomio capítulo 28. Qué lindo, ¿ah? La Biblia, el Señor es sabio. Deuteronomio 18. No, 28. 28, vamos acá. Verso 12. Mira, 28. Si usted, como te decía, no pudo en el momento anotar el texto, el programa queda grabado y lo va a poder ver nuevamente. 28:8. Jehová te enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí habla de la fidelidad. Así es. En todo el sentido de la palabra. Creo que te faltó el 9. No, el 12. El 12, ¿verdad? Sí. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para evitar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda tu obra, toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado.
Eres un prestamista, pero no eres un, ¿cómo podríamos? Un hombre que se presta, pues, ¿no? Así es. Qué interesante, miren. Dios mandó a su pueblo estar dentro del mundo. Somos viajeros, pero Jesús dijo en su oración, no te ruego que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mundo. O sea, no, Jesús no dijo, hazlos por favor, Señor, que vivan como ermitaños y que vivan solos. Correcto. En una comunidad. No, tenemos que vivir dentro de los límites de las responsabilidades que el mundo nos da. Pero algo interesante que Dios le dice, para hacer cabeza y no cola. Le dijo, sí, es cierto, vas a tener que prestar porque a veces las circunstancias lo ameritan. Esto es un plan también de benevolencia. Claro. Al necesitado hay que auxiliar. Por supuesto. Pero, ¿qué le dijo? Pero tú no te endeudes. Tú no tomarás prestado. Tú vas a prestar con fines de benevolencia, de auxilio a los necesitados. Pero tú no prestes. Consejo sobre mayordomía cristiana, la página 286, miren. Hay que tener estrictamente en cuenta la economía. Esto es, la economía del hogar no es un juego. Claro, no. No es que yo vivo conforme el día pasa y gasto según hay aquí un gasto, entrego el dinero, gasto. No, no es así. Hay que planificar. Porque en caso contrario, se contraerán deudas. Esto es, la sierva del Señor dice clarito, si usted no se preocupa por su economía, la economía personal, la economía del hogar, téngalo por seguro que va a contraer deudas. Claro, es que la familia es una empresa. Es una empresa. Y tiene que ser una empresa con una buena planificación administración. administración adecuada. Así es. Entonces dice, eso va a pasar, pero dice la sierva del Señor, manténganse dentro de los límites. Esto es, fíjense metas, límites. Barreras, no pases de ahí. Que no puedes pasar de allí. Apártense de la deuda, mira a que comparan. Como se apartarían Atención, ojo a esto, ¿ah? Sí, apártense de la deuda como se apartarían de la lepra. Antiguamente, no. fíjense, ¿qué es lo que pasaba con los leprosos? Que primero cuando un leproso pasaba, eran separados, pero cuando pasaba por la ciudad, él tenía que gritar, inmundo. No se acerquen. O sea, no se acerquen. Así debe ser cuando nos ofrecen un préstamo o nos ofrecen literalmente una deuda que contraer, hay que salir de allí. ¿Por qué? Porque Satanás nos va a tentar. Claro. Entonces, apartémonos de esto. Y un último consejo, yo creo ya, en Mayordomía Cristiana 271. Ojo a esto. Miren, cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Es una frase que se escucha, pero es bíblico. Es algo que está inspirado. Sí, es inspirado por Dios. Está inspirado. Entonces, ¿qué significa eso? Que si mientras nosotros planifiquemos, nos organicemos, administremos bien los recursos de Dios, sobre todo en este caso de los financieros, ahora el dinero nos va a respaldar. Claro. El dinero nos va a respaldar, porque nosotros no hemos dejado que el dinero sea un tirano. Exacto. Sino que más bien nosotros lo hemos sometido como un esclavo al dinero. Claro. Nosotros, él no nos sujetó, nosotros lo sujetamos a él. Entonces no vivimos para el dinero. Ahora el dinero se sujeta a la voluntad, voluntad de la persona. Sí, porque él no te administra, tú lo administras a él. Mire, son los centavos aquí y los centavos allá, gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. O sea, los centavos que suman pesos. Claro. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. Interesante. ¿No? Es claro, directo, al punto, aquí no hay pierde. Mírese que hay un detallito aquí en lo que la sierva del Señor ha explicado y ha escrito. Dice, los centavos suman pesos. ¿Qué significa en buen cristiano para nuestros días, no? Que nosotros tenemos gastos que se llaman gastos fuga o fugas de dinero en nuestra economía. Por ejemplo, un gastito de $1, uno piensa, ay, $1 no es nada.
Es un solcito. Es un sol, Como no estamos, hay hablando problema. estamos hablando de la moneda del Perú. Del Perú, ¿no? Eso Claro, de en moneda. cada Perú, Sí, en cada país hay ya su usted- propia su moneda. propia moneda, claro. Entonces decir aquí, un sol no es nada. No nos, como decir, no me afecta la... 50 céntimos, 50, no, 20 centavos, exacto, no 10 afecta, céntimos. no afecta la economía. Pero la sierva del Señor dice, sume esos centavos, esos soles, diríamos en nuestros Sí, días, exacto. y se van a hacer billetes. Claro. Y se van a hacer billetes. Entonces, cuidemos de los centavos y los pesos se cuidarán. cuidan solos. Se cuidan solos. Sí, porque gastar los pesos un poco más. Usted dice, no, ya es un peso ya. Claro. Tranquilo. Pero cuando No te no excedas. tenemos conciencia de lo otro, como mencioné, ¿no? De que cada centavito va sumando y se va haciendo y se va haciendo el equivalente a un billete. Ujú. Entonces, la sierva del Señor hoy nos llama, hermanos, a que las deudas que hemos contraído podamos reflexionar y sentarnos junto a la familia y reflexionar sobre lo que hemos hecho, Claro, para que toda la familia se sienta comprometida en la devolución de esa deuda. claro. Todos nos sentimos comprometidos. ¿Por qué? Porque esto afecta la vida espiritual, no solo la de usted, sino la de toda su familia. Es La de cierto. toda su familia. Si usted vive tras el dinero, téngalo por seguro que sus hijos vivirán también Claro. tras el dinero. Porque eso es lo que ellos ven. Aprenden y de lo que se ve se aprende. Y repiten el ejemplo Exacto. el ejemplo de los padres. La historia se repite una Se vez más. repite. Entonces el día de hoy hemos aprendido, Fabián, nuestros amigos, que tenemos un enemigo silencioso que se acerca a nosotros. Que aparentemente, como hemos mencionado, no es inmoral, pero es un enemigo. Exacto. Es un enemigo que silenciosamente se acerca a nuestros hogares. ¿Se ha fijado que solamente usted abriendo una página web, abriendo el celular, ya le están ofreciendo dinero, ¿no? Promociones, artículos ya también. le llegan al correo electrónico, mire esta oferta, mire este crédito que le ofrecemos. Usted siempre haciéndole pensar que usted va a ganar Claro, y que usted lo necesita. y que usted lo necesita. Es algo indispensable en su vida. Entonces Dios nos ha escrito en su palabra, vivamos cada día, Exacto. experimentemos cada día. Pero experimentemos ese cada día con la presencia de Jesús. Amén. No nos por enseña supuesto. a vivir gratificando cada día, no. Vivamos cada día con Jesús. Y entonces vamos a nosotros a hacer previsión para el largo plazo. Para el Claro largo que sí. plazo. Que Dios nos ayude en esta mañana porque son unos consejos de la palabra de nuestro Dios Con sabiduría. con sabiduría, pero que tocan la vida, ¿no? Exacto. Es Porque nuestro diario. Es nuestro diario vivir. Porque hay una tendencia en la que la persona o el cristiano dice, bueno, mire, yo sé cómo administro mi dinero. dinero, yo sé lo que hago, pero lamentablemente mientras usted piensa así, dice el apóstol Pablo, el que piensa estar firme, Mire que no caiga. mire que no No caiga, seas porque sabio en tu propio parecer. propia opinión, ¿no? En tu propio parecer. O sea, aceptemos los consejos de Dios que nos da para aliviar nuestra vida material pensando en nuestra vida futura. Claro. Pensando en nuestra por vida supuesto. futura. Entonces, que Dios bendiga su palabra, Fabián, esta mañana. Hoy día hemos aprendido cosas maravillosas y esto hace recordar anécdotas que le pasa a uno también Así en el es, diario, así sobre es. todo cuando vas por las compras, el Compras. supermercado allí. Así es. Incluso te ofrecen muchos beneficios. Beneficios. Pero ¿serán beneficios? ¿Será la pregunta que me van a beneficiar en realidad o me van a llevar a generar una preocupación más grande de la que ya tenemos? Porque Exacto. ponerle carga a lo que ya tiene carga Uf. es irlo aplastando poco a poco, y la carga, cuando tiene bastante peso, Sí. te aplasta. Así Que Dios ayude a cada uno de los que a través de la programación de hoy día han estado con nosotros compartiendo esta mañana de experiencias, aprendiendo en la escuela de Jesús a través de su maravillosa palabra que está a tu disposición y de cualquier persona. Mi hermano, muchas gracias por estar Listo, con nosotros. Fabián. Yo quiero cerrar este espacio contigo, poniendo en las manos de Jesús todo, porque a Él le debemos todo. Quiero orar en esta mañana contigo. Así que acompáñanos a orar. Amén. Amoroso Padre Celestial, que habitas y reinas en lo alto de los cielos, agradecidos por el privilegio de la vida,
y la oportunidad que nos das de poder encontrarnos aquí, junto a todos tus hijos, en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Padre, agradecemos por los maravillosos consejos inspirados, porque a través de ellos nos enseña, Señor, a tener un mayor control, administración de nuestras finanzas y de las diversas áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu siempre nos enseñe día a día a experimentar una vida de victoria. Que no podamos nosotros ser esclavos del dinero, sino que nosotros con templanza, temperancia, podamos gobernar el dinero y hacer que sea de beneficio en nuestra vida y para beneficio de los que nos rodean. Padre Celestial, ayuda para que en cada familia, de los hermanos, amigos que nos escuchan, tu Espíritu también pueda acompañar y hacer una obra, Señor, en sus mentes, una obra de priorizar siempre su beneficio espiritual. En tus manos de amor, Señor, nos encomendamos en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.